Damos gracias a Dios por este momento que nos da poder estar en su casa y poder estar compartiendo con todos mis hermanos en esta mañana. A todos los hermanos que el día de ayer fueron en esta semana, porque fue una semana de victoria en el aniversario. Fue algo muy lindo, muy hermoso, que pudimos compartir todos los hermanos ungidos, la hermana Dubeli, nuestra hermana Stephanie, que están acá presentes, y los hermanos que no están presentes acá, nuestra hermana Zainida, amén, que son los nuevos diáconos ungidos de la iglesia. Muchas felicitaciones, de verdad, por este logro de honra que han tenido delante de la presencia de Dios. Y nos alegramos y nos contentamos, amén, por este maravilloso momento en el cual pudimos compartir estos años, amén. 64 años de la iglesia. Es algo maravilloso que esta generación siga compartiendo esa victoria de esa fe de los fundadores, esa fe de Jesús, de poder fundar la obra en este lugar. Vamos a buscar en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, desde el versículo 1, leemos la palabra del Señor bajo los tres poderosos nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, Gerar. Se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos das. Sea tu bendición a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hablar de Isaac es prácticamente hablar de la continuidad de las promesas que Dios le dio a su padre Abraham. Y ese juramento que Dios le dio a Abraham fue porque Abraham estaba allí en aquel lugar, y bajo aquel juramento él apartó 7 ovejas, y esas 7 ovejas él las sacrificó. Por eso el origen hebreo de la palabra juramento es Sheva, y esa palabra significa 7. Así que juramento es una palabra de 7. ¿Por qué? Porque él apartó 7 ovejas cuando él hizo aquellas promesas, y fue un juramento que hizo el Padre a nuestro hermano Abraham. Y como vemos acá, amados hermanos, en el tiempo de Abraham había también hambre, o hubo también hambre. Y Abraham se desplazó hacia Egipto, y estando en Egipto, pues él fue a Egipto porque había hambre en toda la tierra que estaba allí. Mas Dios lo bendijo en Egipto a causa de su esposa Sara. Mas en el tiempo de Isaac también hubo hambre. Y yo quiero referirme al hambre que hubo en Abraham, porque dice en los tiempos, quiere decir la similitud del hambre que estaba acá, no aparece en los años,
pero la de Abraham sí, 2 años sin llover. Y eso produjo un hambre sobre la tierra. Y cuando habla el capítulo 26, está hablando con similitud. Así que había tiempo que no llovía en la tierra de Canaán, tiempo que no reverdecían los pastos, tiempo que todas aquellas ovejas y aquel ganado se había muerto, y había hambre como en el tiempo de Abraham. Eso significa que la tierra estaba endurecida, eso significa que no había alimentos para su familia, y él tenía la idea, no lo había expresado, no lo había dicho, pero tenía la idea de desplazarse hasta Egipto porque había recibido esa enseñanza de su padre Abraham. Mas Dios se le aparece y dice: no te vayas para allá. A veces nosotros queremos pensar algo, meditamos en algo, no se lo expresamos a Dios, no le decimos nuestros proyectos, nuestras metas, no le decimos para dónde queremos trasladarnos o para dónde queremos que queremos hacer, pero Dios conoce todo. Dios conoce todo. Y como Dios conoce todo, le estaba diciendo a Isaac: tú estás pensando y estás planificando desplazarte como fue tu padre Abraham hacia Egipto. No. Tu padre Abraham fue una cosa y tú eres otra. Tú no puedes imitar lo que otro hizo porque le fue bien. Tú tienes que pensar que yo dirijo tu vida, que yo dirijo tu camino, que yo dirijo tus pasos. Así que todo lo que tú vayas a hacer tiene que estar premeditado en mi presencia. Y le empezó Dios a hablar el juramento que le hizo a Abraham. Y le habló todas aquellas palabras textualmente como se le dijo a Abraham. Por eso cuando la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, 3 experiencias notables aquí. La experiencia de Abraham es que se le dijo las promesas, pero la experiencia de Isaac es que le afirmaron las promesas. Y la experiencia de Jacob es que en él se cumplió esa promesa. Eso indica que el Dios que promete, el Dios que afirma y el Dios que cumple. Aleluya, gloria a Dios. Son 3 etapas de 3 generaciones que hubo allí, en el cual Dios trató con esas 3 generaciones totalmente diferentes, aunque los hechos parecen iguales, pero diferentes personajes. Es cierto que él se quedó en Gerar porque fue palabra de Dios a su vida. Y cuando llega a Gerar, estaba todavía el rey Abimelech y su general Finón. Estaban ahí. Ellos habían estado en el tiempo de Abraham y seguían reinando sobre aquellas tierras en el tiempo de Isaac. Y se parece mucho esa similitud porque también aquel hombre llamado Isaac dijo: no, ella es mi hermana. Igual hizo Abraham: ella es mi hermana. La misma historia se repite, el mismo general, el mismo príncipe, todo se repite, el mismo lugar. Pero viendo a Abimelech, en el tiempo de Abraham, Abimelech y toda su familia no podían tener hijos. Ellos no podían tener hijos. Y cuando llegó Abraham a aquellos lugares, y Dios le dijo por revelación de noche a Abimelech, rey de esas tierras, entonces él dijo: ¿por qué hiciste eso? Y él dijo: no, él me dijo que era su hermana y vas a juzgar a un inocente. Y él dijo: bueno, yo sé que tú eres inocente, por eso estoy advirtiendo que si la toca, te mata. Y si tú la dejas ahí libre, él va a orar por ti y abrirá todas las matrices, todos los vientres, toda la generación de él, y vas a ser fructífero. Él hizo caso y Abraham oró por Abimelech, y todos ellos fue una generación que no tenía generación, y empezaron a multiplicarse las generaciones. Él sabía la experiencia que un hombre de Dios tiene. Él sabía la experiencia de Abimelech de todo aquello. Pero no fue Abimelech, sino que Isaac le dijo a todos los pobladores de aquella tierra de que ella era su hermana. Pero Abimelech, viendo de lejos, vio que Isaac acariciaba a
su esposa le dijo. Entonces le llamó, mira, tú no dijiste, no, por temor, ¿por qué hiciste eso? Tú sabes lo que pasó, tú sabes lo que genera eso para mí. Y dice la palabra, él empezó a sembrar, le dieron unas tierras. Yo me imagino a este hombre creyendo que en él se confirmaban las promesas, que Dios estaba con él, que la tierra estaba endurecida, seca de 2 años sin llover, y que él siembra, compró en aquel entonces tener semilla era difícil, porque todos se habían comido, había hambre en la tierra, y él buscó la semilla y la sembró. Yo me imagino aquella burla de todas las personas que estaban allí, que le empezaron a decir, tú vas a sembrar, pero es que no ha llovido y no tiene aspecto de llover, no tiene indicios de llover, ¿cómo tú vas a sembrar? Pero él quería confirmar la palabra que había escuchado. Él quería saber si Dios estaba con él. Y empezó a sembrar, amados hermanos. Empezó a sembrar porque cuando Dios tiene una promesa contigo, hasta el desierto reverdece. Aleluya, gloria a Dios. Aunque los demás no cosechen, tú vas a cosechar. Amén. Aunque los demás no vendan, tú vas a vender. Aunque los demás no prosperen, tú vas a prosperar. Amén, gloria a Dios. Porque si Dios está contigo, todo lo que tu mano toque va a prosperar. Aleluya, gloria a Dios. Por eso él se puso en fe. Aunque al principio no tenía fe, vemos aquí que cuando Dios toca a una persona, o Dios se relaciona con una persona, o Dios se le aparece a una persona, se transforma. Yo a veces escucho, hermano, Dios me dijo, pero no veo que haya una transformación. Si Dios te dijo, wow, ¿sabes qué significa que Dios hable con uno? Debe haber una transformación. No creo que Dios hable con alguien y no haya un cambio, no haya una transformación, no haya un mejoramiento de su actitud. Si Dios está hablando con nosotros, debe haber un cambio de actitud, una nueva forma de percibir la parte espiritual. Y vemos allí cuando aquel hombre tuvo aquel trato con Dios, empezó a sembrar. Yo me imagino el trato con Dios con Pablo, que se le apareció y le dijo 4 palabras, escogiéndolo a él. Yo para mí, la transformación fue total, completa. De un día a otro día, de un momento a otro momento. Él en su mente estaba, ¿qué es esto lo que yo vi? Una gran confusión doctrinal, una gran confusión teológica apareció en la mente de Pablo, y Pablo fue a Arabia, al Sinaí, fue al lugar donde fueron las tablas puestas, fue al lugar donde fue Elías, al lugar donde se le aparece Dios. Y cuando llega al lugar, pasó 3 años tratando de comprender aquella visión que tenía. A veces nosotros tenemos un sueño y no lo comprendemos. Yo creo que cuando el sueño que vino a Faraón lo perturbó tanto que no podía dormir. Yo creo que el sueño que le vino a Nabucodonosor lo perturbó tanto que no podía dormir. Dice la palabra, lo perturbó y buscó la manera de poder entender el enigma y poder entender los sueños. Nosotros podemos tener los sueños de Dios, pero hay que buscar la manera de comprenderlo, de saberlo, de indagarlo. Yo creo que cuando Dios trató con Daniel, Daniel fue 21 días de ayuno para saber las cosas. Aleluya. A veces nosotros no le damos importancia a los sueños, o no queremos entrar en la revelación de Dios por medio de los sueños. Porque hubieron sueños que despertaron generaciones, hubieron sueños que pudieron salvar vidas de hambre, hubieron sueños que pudieron teológicamente ver la vida futura de Israel. Y acá él tuvo aquel sueño, aquella conversación con Dios, y fue transformado. Aquel hombre que quería bajar a Egipto, ahora quiso sembrar. ¿Qué diferencia es que otro te dé a tu producir? Hay bastante diferencia. A veces nos acostumbramos a que nos den, pero no acostumbramos a producir los bienes. Y cuando nosotros nos producimos los bienes, estamos confiando en el
que Dios es el que va a hacer las cosas. Aleluya. Cuando estamos invirtiendo dinero, no sé qué dinero habrá invertido Isaac para buscar aquellas semillas. No sé qué inversión para tener terreno. Era un forastero, no tenía tierra, no tenía nada. Yo me imagino por la escasez de agua, toda aquella tierra estaba ociosa. Y yo creo que cuando empezó a decirle que me prestas la tierra para yo sembrar, tú vas a sembrar, sí, yo te la presto para ver. Para ellos es una locura, porque para las cosas espirituales, las personas que son espirituales son reales, pero para los que no son espirituales, las cosas que hace el espiritual es una locura, es algo incomprensible, es algo que no se entiende. Y aquí le prestaron la tierra. Bueno, vamos a ver si esta persona que le prometieron esta tierra, porque cuando a alguien le promete Dios, cuando Dios está en medio del asunto y eso es tuyo, eso va a producir. ¿Cuánto tiempo tuvo el pueblo palestino en esa tierra? Más de 2000 años. Y todo se volvió desierto. Israel tiene 70 años y todo se vuelve verde, aleluya. No solamente la promesa era para Isaac, yo creo que también la promesa es para tu simiente y para toda la tierra. Esa tierra de Israel. Y cuando es tuyo, cuando algo te pertenece, eso florece. Pero cuando algo no es tuyo, eso no va a florecer porque Dios te razón. Así que esa tierra no podía producir, sino era a quien le habían prometido esa tierra. Dios le estaba diciendo, eres forastero, pero esa tierra es tuya. Tú eres forastero, pero esa tierra te pertenece a tus hijos. Tú eres forastero, pero esa tierra va a reverdecer aunque no caiga ni una gota de lluvia. Aleluya. Aunque no caiga agua, aunque no tenga la temporada de invierno. Pero si tú siembras en lo que es tuyo, eso va a reverdecer. Y vemos allí, amados, que le prestaron la tierra, no compró tierra, era forastero, imagino que se la prestaron para ver. Y cuando él siembra en aquella tierra endurecida, seca, sin agua, y que no llovió, porque no dice la Escritura que cuando sembró llovió, no hizo nada, siguió siendo seca, siguió siendo árido. Pero qué asombro cuando aquel trigo empieza a crecer verde, aleluya. Gloria a Dios. Y aquel trigo empieza a ser fuerte. Estaba viendo que para que un trigo fuese el 100%, tenía que ser la mejor semilla y tiene que ser la mejor tierra. Como todo árbol para dar 100%. Ni un árbol da 100%. Los mismos estudios dicen ni un árbol da 100%. Al menos que la condición del terreno y la condición de la semilla así lo requieran, y no todos dan. Pero la siembra que hizo Isaac dice que fue al 100 por uno. Aleluya. Por cada grano que él invirtió, fueron 100 veces bendecidos. Por cada grano que hizo sobre la tierra, fue engrandecido 100 veces más. Y con una sola siembra, parece algo imposible, algo ilógico, que con una sola siembra se haya hecho tan rico. Con una sola siembra se haya hecho tan famoso. Pero así sería aquella recolección de trigo. Así sería lo que él cosechó en el tiempo de verano, 2 años sin llover, no llovió, pero recogió trigo al 100 por uno. Aleluya, gloria a Dios. Es un milagro. Uno de los milagros más extraordinarios es que Dios reverdece el desierto. Dios lo hace. Es imposible para la ciencia reverdecer el desierto, pero Israel reverdeció el desierto. Y yo sé que no fue Israel, fue el mismo Dios. Gloria a Dios. Yo creo que aquí en Gerar ellos quedaron asombrados porque aquel hombre le creyó a Dios solamente porque Dios le habló una noche. Escuche bien, una noche le habló. Cuando Dios te promete algo, tú tienes que ir en función de lo que Dios te promete. Tú no puedes ir en función de otra promesa de otro. Es la promesa tuya. Tú vas a fructificar donde Dios te ponga. Tú vas a fructificar donde Dios te coloque. Tú vas a fructificar donde Dios ha hecho
hecho la promesa. Gloria a Dios. En otra parte, no lo vas a hacer. Aunque tenga todas las condiciones, no lo vas a hacer. Pero aquí, Isaac vio que estaban confirmando las promesas en él, que esa tierra le pertenecía, que esa tierra era de él, no eran los de Gerar, no era de Abimelech, no era de Pinón, no, era de él, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Él no forastero, esa tierra de él. Nosotros somos forasteros y avenidizos en esta tierra, pero esta tierra nos pertenece. ¿Cuánto creen eso? Gloria a Dios. Esta tierra es de nuestra. Esta tierra en su plenitud le pertenece a Dios y nos la dio a nosotros. Aunque no somos dueños quizás de un pedazo de tierra, pero toda esta tierra nos pertenece. Y donde usted vaya, será fructificado en el lugar donde Dios lo manda, Gloria a lo Dios. lleve. Ahí es donde usted va a conseguir la promesa. Imagínese, quédate en esta tierra. Señor, tiene 2 años sin llover. Siembra, esta tierra te pertenece. Esa tierra no va a obedecer las palabras de otro. Esa tierra no va a fructificar en otro, él va a fructificar en ti, porque esa tierra yo te la di a ti. Gloria a Dios. Y vemos allí, hermano, cómo recogió aquella cosecha 100 por 1. Y cuando recoge aquella cosecha, empezó entonces a comprar animales en una sequía. No hay pasto, no hay nada. Yo me imagino que el agua era lo fundamental para la cría, no solamente para la siembra, la agricultura, sino también para la cría. Y cuando él empieza a comprar animales y empieza a multiplicarse los animales, pero necesitaba agua, como todos aquellos ganaderos que estaban en aquella zona. Y él se acuerda de los pasos que dio Abraham y empieza a hacer los pasos que le dio Abraham, porque Abraham fue riquísimo. Y yo me imagino a él, bueno, en este lugar cavó mi padre Abraham, aunque los filisteos lo rellenaron, es una capa vegetal que hay allí. Yo creo de que aquí hay agua. Amén. Gloria a Dios. Aunque quieran quitar todo aquel legado, el legado sigue. Gloria a Dios. Aunque parezca que el legado de otro, el legado sigue contigo. Amén. No es Gloria a con otra Dios. persona, es contigo, alabado sea el nombre de Amén. Dios. Gloria a Dios. Y él empezó a cavar donde su padre Abraham cavó los pozos. Los pozos no tenían agua, los pozos estaban llenos de tierra, los pozos tenían capa vegetal, pero él se acordó dónde estaban los pozos y el nombre de cada pozo que le había dado su padre Abraham. Y allí empezó a cavar, pues dice, esta tierra es mía y esta tierra va a salir agua. Porque así como Dios estuvo con Abraham, yo estaré contigo. Así como estuvo con Moisés, le dice el Señor a Josué, así estaré contigo, alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Así Dios. como le dijo a Elías, que estaba con Elías, así le dijo a Eliseo, yo estoy contigo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo Gloria a estoy Dios. contigo. Gloria a Así como estuvo con ellos, yo estoy contigo. Dios. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, empezó a cavar. Y cuando está acabando, hay una riña, hay una pelea, y él le pone un nombre a esos pozos, por cuanto era otra manera, era otra forma, era otra disyuntiva que se tenía, que se estaba hablando allí. Y dice la palabra del Señor, que él empezó a hacer los pozos. Dice, y sembró Abraham en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Versículo 13. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Hatos de ovejas, hatos de vacas y muchas labranzas. Yo me imagino que fue enriqueciéndose, Dios multiplicando, no solamente eran de crías de pequeñas ovejas, sino de vacas que generan más agua y más pastos. Y no solamente eso, sino labranza. Se hizo poderoso, hermano.
Y estoy hablando en un año. En un año. Y cuando están allí hay envidia. Porque la gente cuando te va a ver prosperar, ¿qué va a hacer? Va a tener envidia. Porque yo crié allí, pero se me murieron los animales. Pero este se está multiplicando. Yo sembré, pero no recibí nada. Y este tiene labranzas. Yo empecé a criar ganado, vacas, bueyes. Y se murieron, pero este tiene de más. Y de la noche a la mañana, un año, se hizo poderoso en la tierra de Gerar. Poderoso. Y cuando habla de poderoso, me imagino siervos, mano de obra, criados. Empezó a comprar gente y gente y gente. Todo eso porque había Dios confirmado la promesa que le hizo a Abraham, se la confirmó en su hijo Isaac. Llegar a una tierra pobre, llegar a una tierra donde iba de paso, porque su meta no era Gerar, su meta era Egipto. Hay metas que te llevan lejos, pero estás aquí hoy. Hay metas que tú piensas, voy a llegar a tal sitio, pero la gasolina se acabó en ese lugar. No llegó a Egipto, sino que pasaba por Gerar, aleluya. Y en Gerar era la bendición que Dios tenía para esa persona. A veces decimos, ¿cuál es mi bendición? Hay cosas que nos suceden a nosotros y entendemos que la bendición de Dios venía por otro medio, venía en otro lugar, venía en otro sitio, no exactamente allí, sino venía en un lugar donde había hambre. Imagínese Venezuela y usted prospere en un sitio donde hay tanta necesidad. ¿Cómo hizo él? No fue a lugares donde hay bastante, en Egipto, o en Estados Unidos, o Canadá, o los países más desarrollados y más ricos de la tierra, porque cualquiera tiene un sueño en esos lugares, pero tener sueño donde hay hambre, tener sueño donde hay necesidades, tener sueño donde nada era abundancia, donde escasez. No había nada, no había labranzas, no había comida, no había ganado, no había bueyes. Y en un año empezó a tener labranzas, empezó a tener ganado, empezó a tener ovejas, empezó a ponerse muy poderoso. Y los filisteos que ocupaban aquella zona de Canaán le tenían envidia, porque la riqueza, la fama, la prosperidad, las bendiciones de Dios generan para los que nunca han hecho nada envidia. ¿Por qué lo que puede generar? Envidia. Y la gente de Gerar se unía era a él, no se unía a otro, sino era a César. Y dice la palabra, y tuvo hatos de ovejas, dice el 15, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos habían secado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo le dice a Abimelech? Apártate de nosotros. La envidia llegó a tal punto, la situación llegó a tal punto que apártate de nosotros. Por si eso está reverdeciendo por causa de alguien que tiene una promesa y lo vas a sacar de tu contorno por envidia, y lo vas a sacar de todo aquello porque hay envidia. Hay cosas, amados hermanos, que la envidia produce. Y lo que produce la envidia es apartar al que tiene la autoridad de parte del Señor. Es lo que produce la envidia. La envidia, cuando alguien prospera, es apartarse, es quitarse, es desligarse.
porque es lo que produce la envidia. Muchos pueden producir envidia. En tiempos antiguos, imagínense, si hablamos de Caín, por envidia mató a su hermano Abel, lo separó. Un profeta como Abel, muerto por las manos de su hermano a causa de la envidia. Y no solamente eso, Corea, a causa de la envidia, quiso apartar el objetivo que Dios tenía al pueblo de Israel y llevarlo otra vez a Egipto, porque tenía envidia. Y eso también tenía algo el rey Balac. El rey Balac también tenía envidia, viendo todo el pueblo de Israel allí. ¿Y qué quiso? Maldecir. Entonces, esos hombres de Gerar, viendo que habían prosperado en su propia tierra, dicen: vete para otro lado, que la tierra es nuestra. Vete de aquí, no te queremos aquí, aleluya. Sal de nuestro contorno, vete lejos. La envidia es tan ciega, amados hermanos, que produce la separación. Cuando alguien prospera, y a veces nosotros nos ponemos envidiosos, en vez de acercarnos a la sombra del que está prosperado, le decimos: no, aléjate, vete, no te queremos. Cuando debe ser todo lo contrario, acercarse, ponerse allí: estoy aquí a tu orden, dime lo que voy a hacer, yo quiero también recibir esa bendición, yo quiero también recibir esa ¿qué es lo que hay aquí? Ellos pidieron que se fueran, que salieran de la tierra, porque ellos pensaron que la tierra era próspera, porque era casual ellos, y ellos pensaron que Isaac le estaba quitando la bendición de su tierra, cuando su tierra no tenía nada, no tenía vegetación, no tenía animales, estaba seca, estaba árida, y sin llover empezó a ser prosperada, y sin llover ya no había hambre en Gerar, y sin llover ya había comida en Gerar, y sin llover había carne, aleluya, y sin llover había todo, alabado sea el nombre de Dios. Y la gente se fue hacia ellos, pero las autoridades, y has hecho más. La fama de Isaac fue tan grande que el mismo rey dijo: te has hecho más poderoso que nosotros. Quiere decir que tenía más vaca que el rey Abimelech, tenía más ovejas que el rey Abimelech, tenía más criados que el rey Abimelech, tenía más labranza que el rey Abimelech. Cuando él recogió todo en los tiempos buenos, él lo hizo en los tiempos más difíciles de Gerar, cuando había